Como hemos hecho en estos días pasados, tenemos ahora el momento del diálogo, de la comunicación, del intercambio de opiniones, de inquietudes. Nuevamente queremos evitar exponer aquí en público material privado, o sea, no vas a hablar de Padre Teo, me quiero suicidar, no vas a decir eso. Esto es para tu confesor, para tu director espiritual, pero estas cosas no las decimos en público. Entonces, el micrófono anda por ahí listo para las preguntas. Entonces, ¿quién nos rompe el hielo? Pues el padre fulano dio una hermosa homilía y me gustó, y luego en otra homilía dice una cosa que ya no me gustó. Entonces, ¿ahora qué hago? En mi exposición que yo hice de algunos criterios para saber cómo enjuiciar ciertos fenómenos, ciertas profecías, ciertas cosas acerca de los últimos tiempos, en muchos momentos decía, esto es doctrina de la iglesia. Y en otros decía, esta es opinión del Padre Teo. Porque en eso de los últimos tiempos, la iglesia no dice mucho. Casi que el 80% de lo que yo les dije es opinión del Padre Teo. Esa opinión tuya, esa opinión para ti, esa opinión mía para ti, no es palabra de Dios. Tú puedes analizar mi opinión, tú puedes examinar mi opinión, es decir, de lo que dijo el Padre Teo, el 95 lo entiendo, lo comprendo, otros 5 pues no, yo tengo otra opinión, la puedes tener, porque es simplemente opinable el tema. Entonces, cuando el sacerdote te habló sobre la Eucaristía, distingue lo que es doctrina de la iglesia y ahí no se puede opinar, y lo que sí se puede opinar. Cuando el Papa Francisco habla, igual. Cuando el Papa Francisco habla, mucho de lo que él dice, lo dice como Papa y no es opinable, pero otras cosas que él dice sí son opinables. ¿Al Papa Francisco le gusta el pozole, sí o no? Y se volvieron a reír. Culpa de ustedes. O sea, hay ciertas cosas que son de la opinión de uno. La iglesia te dice, tú puedes creer en las revelaciones privadas o no, tú puedes elegir. Por eso ayuda mucho cuando los padres, cuando les hablamos y les ayudamos diciendo, esto es doctrina de la iglesia, ahí no llueve, ¿sí? Ahí no hay opinabilidad, esto se ha de creer porque esto es dogma. Cuando comienzan las tergiversaciones, el Papa Francisco dijo, ¿quién soy yo para juzgar a los homosexuales? Y de ahí, tergiversándolo, dicen que el Papa tiene apertura a los homosexuales, pero ¿en qué sentido? Tampoco se dijo. Hermanos, ni tú ni yo debemos juzgar a los pecadores, sino cuando tú te vienes a confesar conmigo, te dices, padre, es que yo me acuso de... Y yo, no. Uy, malo, malo, malo. ¿Te vuelves a confesar conmigo? No. Los sacerdotes confesores regañadores no sirven. Cuando yo me impresiono con tu pecado, abortaste, pero eso es pecado. Y me escandalizo delante de ti, no sirvo como confesor. El Papa Francisco solo quiso decir, uno no puede decir, este es un pecador. Eso es lo que quiso decir. Y de ahí sacaron la historia de que el Papa Francisco, la iglesia muestra apertura al homosexualismo. ¿Y apertura en qué sentido? Sobre muchos temas yo puedo opinar, pero ciertas cosas del dogma yo no puedo opinar. Por eso ayudaría cuando los sacerdotes a la hora de exponer, diríamos
Eso es opinión del Padre y esa es doctrina de la iglesia, porque la doctrina no la puedes opinar, la debes creer. En la Eucaristía está el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Esto no se puede opinar. No, el alma me gusta, pero la sangre no, ahí no está. No. Ahí eso no se opina, eso se cree. Entonces aprenda a discernir. Si el sacerdote dijo doctrina de la iglesia, ahora en lo personal, sí, el Papa Francisco ha dicho ciertas cosas donde yo digo, ¿y por qué lo dijo así? No me gustó. Pero no porque no te guste cierta cosa, el Papa Francisco es el antipapa. Él no es el antipapa. El Papa Francisco no es el antipapa, hermanos, por más que en internet, que el anticristo, que no sé qué. No. El Papa es santo o no es santo. Aunque no fuera santo, sigue siendo Papa. Aunque te diga cosas que no te gusten, sigue siendo Papa legítimamente elegido. Papa Benedicto legítimamente abdicó y se retiró la vida privada. Legítimamente, se convocó legítimamente el cónclave. El cónclave legítimamente eligió a Papa Francisco. ¿Te gusta o no te gusta? No, porque no te guste, es el antipapa. Y a esto me tengo que acostumbrar, porque con Juan Pablo II todo me gustaba y con Benedicto XVI todo me gustaba. Y ahora con el Papa Francisco pues algunas cosas no me gustan, pero no por eso no es anticristo, ni es antipapa, es el Papa humano. Y ahora nosotros que también somos humanos, tenemos que orar por él. Y no juzgarlo, y no, el antipapa, no, orar por él. En el Padre Teo hay cosas que te gustan, cosas que no te gustan, y no por eso soy el antisacerdote. Todos podemos opinar, obvio, pero tú dices, voy a orar por el Padre Teo. Y lo mismo con el Papa Francisco, vas a orar por él. Él no es el antipapa. Nosotros no nos salvamos porque mami me dijo. Es que mami me llevó de la oreja a la misa, por eso comulgo santamente. El hijo tuyo, adolescente, que dice que no quiere ir a misa, pues todavía tiene que ir porque es menor y ha de obedecer. Pero piensa bien si haces el bien o no. Porque ¿qué sentido tiene traer a una persona de mala voluntad a la iglesia si no quiere? Porque las convicciones de fe, Dios me juzga por mi convicción. Ahora, una de las cosas malas que puede acaecer a una familia es la división religiosa. En mi país, Alemania, son muy comunes los matrimonios entre protestantes y católicos, pero porque en el fondo los alemanes no les importa la religión. Así que cuando se trata de educar a los niños, pues con tal que crean en Dios, con eso ya está bien, o sea, no hay mayores consecuencias. Pero si yo tomo en serio mi fe, ¿cómo me voy a casar yo con una muchacha evangélica? ¿Cómo? ¿Porque es bonita? ¿Porque sabe cocinar? No, por eso me voy a casar con una evangélica. Porque cuando luego se trata de la educación de los niños, la evangélica tiene sus ideas y yo católico tengo mis ideas. ¿Y qué peleas se van a derivar de esto? Por eso el católico que entra en un matrimonio mixto con una persona de otra fe, primero necesita pedir dispensa al obispo, necesita pedir permiso al obispo para casarse con una persona que no sea de fe católica. Cuando consigue esa dispensa, ese permiso del obispo,
Él debe aceptar que los hijos que va a tener se eduquen en la fe católica. Si tú te quieres casar con una musulmana, pues la musulmana debe aceptar que tus hijos se eduquen en la fe católica. Y ya comienzan los problemas, porque yo soy convencido de que mi fe musulmana es la verdadera y quiero educar a mis hijos en la fe musulmana. Pero padre, da lo mismo si Yahvé, si Alá da lo mismo. Hermano, no da lo mismo, porque luego las peleas que de ahí se deducen. Pero lo que no puedes hacer es jalarla de la oreja a la misa. De eso no sirve. Porque las cosas de salvación son de convicción de uno. Cuando se trata de la división religiosa de la familia, yo debo respetar las determinaciones de la persona. Yo quiero ser sepultado en un cementerio musulmán. Ese es su testamento. La debe sepultar en un cementerio musulmán. Esa fue su convicción. Y no porque la sepultas en un cementerio católico se va a salvar. Lo difícil es cambiar la opinión de una persona. Pero no por eso vamos a desistir de nuestro empeño misionero, de ir y predicar y ofrecer. Lo mismo que yo vengo aquí a San Luis y les ofrezco mis opiniones acerca de sanación, acerca de liberación, y hemos hecho hermosas oraciones porque las he querido hacer así. Y otro padre las hace de otra forma. Y así cada semana viene otro padre a tu iglesia, 2 veces al año viene el padre Teo, luego viene el padre Moisés, luego viene el padre Bruno, luego viene el padre etcétera, y tú te enriqueces con la diversidad de carismas. Cada padre te aporta algo, cada padre tiene un aire diferente, pero esta pluridiversidad enriquece. Cuando ya se da la división, tan diversa es la opinión. Cuando yo musulmán, tú católico, ella evangélica, ya no tenemos terreno común. Y es muy difícil la convivencia. Es muy difícil. En este caso, recurra al ayuno. Recurre al ayuno para que Dios muestre la luz del Espíritu Santo a las personas y se den cuenta. Es que ustedes católicos adoran a la Virgen porque le oran a una estatua. ¿Y cuántas veces tú les dices, yo no oro a la estatua? Yo oro a la persona representada en la estatua. Lo mismo que tú traes en tu billetera la foto de tu hijo. Y cuando tú le mandas la bendición, sacas la foto y le haces la bendición a la foto. ¿Acaso tu hijo está en la foto? Está representado en la foto. Y los evangélicos son tan cerrados que no entienden eso. El amor que tú le tienes a tu madre es adorarla, es quererla, pero no entienden eso. Bueno, luz del Espíritu Santo para que Dios ilumine y dé discernimiento a estas personas para que ojalá cambien de opinión, cambien de credo y vuelvan a sus raíces, porque católicos eran y se fueron, para que regresen a su fe. Siguiente. Es lo mismo que les dije en la respuesta a la primera pregunta. En esta revelación privada de Luisa Picarreta o a Luisa Picarreta, que luego lo escribe, hay cosas que son dogma y otras cosas que son opinables. El error consiste cuando yo, que tengo devoción a esta práctica que se llama divina voluntad, cuando yo tomo todo lo que está en estos volúmenes de Luisa Picarreta, cuando yo digo todo lo que está aquí hay que creerlo tal cual, porque no es así. Yo ya les di un ejemplo, el padre Gobbi, con sus hermosas locuciones que tanto bien han hecho.
¿Se equivocó? Porque el profeta, cuando se sincroniza con el Espíritu Santo, tiene que recibir, y él a veces se puede equivocar y escribir mal o sincronizarse con una estación que no es del cielo. El 90% en un profeta probado, con alguien que tiene don de profecía, hermanos, el 90% es bueno y el 10% lo has de descartar. El 10% lo has de descartar en un profeta bueno y santo. Porque la profecía no es palabra de Dios. Es palabra de Dios a través de un ser humano. Y ese filtro puede echarlo a perder. Y lo mismo en Luisa Picarreta. Si yo ahora digo todo lo que está en esos folletos, yo he leído 1, 2 o 3. Y me he edificado, pero ahora he dicho, ¿esa es palabra de Dios como en la Biblia? No, es la revelación privada. Y yo debo entender cuál es la naturaleza de la revelación privada. La revelación privada es para una determinada persona, para un determinado momento en la historia. La Virgen de Guadalupe es para los mexicanos. Y ahora vamos a venerar a la Virgen de Guadalupe en Ucrania. Ellos tienen su Virgen de allá. La Virgen de Guadalupe fue regalada a los mexicanos. Y ahora vas a traer el pozole a Ucrania para que lo coman allá. Que ellos coman sus platos de allá. El error es en absolutizar algo que es relativo. No es el non plus ultra de la fe católica porque yo ahora estoy en la divina voluntad, soy el grupo élite. El grupo de rápida intervención, el SWAT team de la iglesia, soy de la divina voluntad, soy de los mejores. No. Esa revelación fue dada para un determinado momento a una determinada persona. Y recuerda, la revelación privada es opinión. Es opinión. La puedes creer o no creer. Nunca absolutices. Padre Teo, yo soy su seguidora. Y digo, ¿eres mi seguidora? Estás perdiendo tiempo. ¿Cuál seguidora del Padre Teo? O sea, yo sé lo que tú quieres decir, que te gusta ver mis videos. Eso es lo que tú quisiste decir. Pero yo te advierto, no sigas a la persona humana. Porque la persona humana es falible y la persona humana es pecadora y la persona humana es limitada. El Padre Pío es lo mejor. No, no es lo mejor. Es una manifestación del poder de Dios en un determinado momento en la historia. Y el Padre Teo en 50 años, a lo mejor ya está muerto. Y vendrán otros padres, vendrán otros predicadores, porque aquí nadie es esencial, aquí nadie es insustituible. Ojo con absolutizar las revelaciones privadas. Siguiente. Si las grandes mentes de la medicina no han podido, mucho menos yo. Pero yo voy a poner mi grano de arena. ¿Qué cosa puedo yo percibir? Un ataque epiléptico es llamémoslo un calambre del sistema nervioso. Que la persona ya no controla sus extremidades porque el sistema nervioso no es capaz de regir en funcionar según su funcionamiento normal. ¿A qué se debe? Espíritus. La palabra espíritu es tan vaga. El espíritu de la planta, el espíritu en esta iglesia, el espíritu del vodka. Ese no. La palabra espíritu es tan vaga. Cuando hablamos de espíritu nos referimos a un ser personal sin cuerpo. Un ser personal sin cuerpo puede ser un ángel,
pues es un espíritu. El alma humana desencarnada después de morir es un espíritu. Un demonio es un espíritu. La persona que hace viaje astral, que sale del cuerpo con su alma, con su espíritu, es espíritu. Ahora, los ataques epilépticos son debidos a espíritus. El problema es cómo se une el alma al cuerpo. Porque en nuestra anatomía teológica, digamos, antropología teológica, como se llama técnicamente, el ser humano es una unión de alma y cuerpo. Unión de alma y cuerpo. Tú eres cuerpo y eres alma. ¿Y el alma dónde? ¿Y cómo se une el alma al cuerpo? Una opinión, y es mi opinión, pero tú puedes opinar diversamente, una opinión es, a mí me parece la más probable, que el alma se una al cuerpo principalmente a través del cerebro. Porque el cerebro es el órgano principal a través del cual funciona el cuerpo. Si el alma se une al cuerpo y el alma es principio regidor del cuerpo, lo más normal es que el alma tiene muchísimo que ver con el cerebro. ¿Qué tal si esta unión de alma y cuerpo de alguna forma se reduce a un 95% por motivos que tú y yo no entendemos? Cuando el alma de alguna forma no tiene tanto poder sobre el cerebro, porque hay algo que no funciona a nivel de química del cerebro. Porque los procesos químicos en el ser humano son maravillosísimos y complicadísimos. ¿Qué tal si algo a nivel de química en el cerebro no funciona? El alma no tiene tanto poder. El alma tiene el poder de sanar el cuerpo. Y por eso se habla del poder autosanador del alma sobre el cuerpo. Porque así como está el alma, así está el cuerpo. Si el alma está enferma, el cuerpo está enfermo. Si el alma se recupera, el cuerpo se recupera. Tú caes en una depresión y todo tu cuerpo va para abajo. Qué acidez, qué insomnio. Y de repente tu alma se recupera. Recobras la esperanza, la fe, la visión positiva de la vida y tu cuerpo se recupera porque hay un poder autosanador en el alma. Ahora, ¿qué tal si esa unión de alma y cuerpo de alguna forma se reduce a un 90-95%? Entonces estamos a merced de la mera química del cerebro y el alma no puede intervenir por X o Y motivo. Y se da un calambre del sistema nervioso, un ataque epiléptico. Padre Teo, esto es sanable, porque esto es mi opinión, Es una opinión, pues, donde digo, ¿será? ¿No será? Pues mira, esto a lo mejor ilumina y nos ayuda a entender. ¿Qué voy a hacer yo que tengo un familiar con ataques epilépticos? Yo oro por el restablecimiento de la unión de cuerpo y alma y por el restablecimiento de la química del cerebro. Y le impongo las manos y lo unjo con aceite exorcizado para que Dios le regale la salud del cerebro y del sistema nervioso. Esto no se logra, hermanos, con una sola oración. Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, obispo colombiano que falleció en el siglo pasado, dice que las enfermedades mentales también se pueden sanar con oración, pero se requiere una oración prolongada de al menos un año. Trisomía 23, trisomía 21, se puede sanar. Y yo hago caso omiso de ese celular por lo bien que se portaron en la primera sesión. La trisomía 21 se puede sanar con oración, pero no con una sola imposición de manos, no con una sola unción. Un año donde la mamá, donde el papá todos los días le oran a su niño enfermo. Lo ungen con el aceite y por eso siempre les exorcizamos el aceite para que nunca les falte el aceite exorcizado. Y durante un año le van a ungir las
la frente, le van a ungir los ojos, le van a ungir los sentidos externos con el aceite para que Dios le regale la salud. Pero los ataques epilépticos siguen siendo un misterio para los médicos, eso es cierto. Que detrás de esto pueda estar una repentina concentración de almas errantes, almas condenadas en la persona, yo digo, en algunos casos sí podría ser. En algunos casos sí podría ser fruto de una momentánea posesión. Sí. Pero ahora que todos los ataques epilépticos son frutos del demonio, no. El problema médico es la química del cerebro. Y esto es tan complicado que los mejores neurólogos no saben por qué se dan los ataques epilépticos. Siguiente. Transfusión de sangre, ningún problema. ¿Necesitas transfusión de sangre? Sí, yo soy A negativo. Si alguien tiene, que me avise por si necesito. Mi amiga, muy bien. Tú también, mira, somos varios. La transfusión de sangre no es ningún problema. La donación de órganos tampoco es problema. Es permitida la donación de órganos. Los órganos que no son definitorios de la persona. Y definitorios de la persona son el cerebro y los genitales. Tú no puedes donar tus ovarios. Tú no puedes donar tus testículos, ni puedes donar el cerebro, ni después de muertos, ¿se entiende? Ahora, si tú firmas un papelito de donador de órganos, hermano, va a quedar muy poco para enterrarte. Para que te aclares eso antes. Va a quedar muy poco. Porque donador de órganos, por ejemplo, un donador de órganos en promedio ayuda a 100 personas. Porque todo lo que se puede donar, te lo van a sacar. Y ya está la piel. O sea, piénsalo bien si tú quieres eso. O sea, debes ser consciente. Y segundo, un donador de órganos, cuando se da muerte cerebral, le deben extraer los órganos. Porque cuando ya está frío, ya no sirve. Donador de órganos significa, mientras el cuerpo está caliente, cuchillo. O sea, tú ya estás muerto porque el cerebro ya no tiene actividad y el cuerpo sigue caliente. Entonces órganos para afuera. Porque si ya se enfrió, ¿de qué sirvió la donación? No se pueden donar los órganos definitorios de la persona porque no vamos a mezclar aquello donde el cerebro, la unión entre alma y cuerpo en el cerebro, ni vamos a donar por ejemplo, los genitales, donde los hijos ahora de quién serán. Si yo te regalo mis ovarios, pues serían hijos míos y no tuyos. Pues tú los gestaste, pero pues el óvulo fue mío, es mi hijo. Por eso la iglesia dice, donación de órganos, no hay problema, pero no órganos definitorios de la persona, y lo son cerebro y genitales. Siguiente. Hermano, yo tampoco sé cuál es mi vocación. Yo no sé, hermano, cuál es mi vocación. Parateo, ¿estás diciendo que tú no estás seguro si quieres ser sacerdote o no? No dije eso. Yo dije que yo no sé si Dios me quiere sacerdote o no. A mí me gusta ser sacerdote. Me fascina lo que hago. Me propuse en el seminario. Me postulé, me aceptaron. Pero yo no sé si Dios me quiere allí. ¿Qué cosa has de preguntarte cuando tú te preguntas sobre tu vocación? ¿Qué te gusta? ¿Y de qué sirves?
Porque si no sabes hablar, pues ¿para qué te vas a predicar? No. Este joven, y me fascina contarte eso, hermano. Me fascina. Un joven de 20 años, ¿cuántos tienes tú? 26, mira qué jovenazo. Padre Teo, me gustaría ir al seminario, pero tengo miedo. Y amigo, ¿miedo de qué? Pues ¿qué tal si me ordeno sacerdote y luego me enamoro? Y le dije, ¿eso te da miedo? Amigo, ¿sabes tú cuántos casados conozco yo que después de casarse se enamoraron de otro? Y tú piensas, casándote te vas a liberar de ese problema de ser fiel a un llamado. Conozco a muchos sacerdotes que se han enamorado, pero el enamoramiento es el Tú todavía estás enamorada de tu esposo con Más bien digo, tú hoy dices Ninguna vocación me exime de la fidelidad. Y hermano, la fidelidad es costosa. Como casado, como célibe. Es costoso. Que alguna mujer como sacerdote te pueda gustar, miles te van a gustar. Y miles te van a gustar como casado. Pero has de renunciar a 999. Yo renuncio a 1000. Gran diferencia no es. Para saber cuál es mi vocación, yo me debo preguntar, ¿qué cosa me gustaría? ¿Y para qué sirvo? Las personas con impotencia sexual no sirven para casados. El impotente no es apto para el matrimonio. Si no levantas pesas, pues no te propongas. Si no tienes la capacidad, no sirves. Si no tienes inteligencia promedia, en ningún seminario te van a aceptar. Como sacerdote tú debes aprender idiomas extranjeros, tú debes estudiar latín, griego, tú debes poder enseñar a otros. Y si no sirves para eso, pues ni se te meta en la cabeza que puedas ser sacerdote. Si no puedes ver sangre, pues no estudies medicina, obvio, ¿no? Y así tú te preguntas, ¿qué me gusta y de qué sirvo? ¿Cuáles son mis talentos? Y cuando tú sabes qué te gustaría y cuáles son tus capacidades, tú vas a postularte. Heme aquí, ¿me aceptan? Y si te dicen que no, pues intenta otra y segunda, porque ya si dijeron 3 veces que no, hermano, es que no sirve. O sea, si la tercera mujer te dijo que no se quiere casar contigo, pues ya déjala. Siguiente. Hermano, una vez me trajeron a la confesión una persona muda. Y la confesión de la persona fue: yo te absuelvo de tus pecados. Si la persona perdió el habla, Dios no va a decir, ay, dime tu pecado, dime tu pecado, dime tu pecado. O sea, Dios no es un monstruo. Hermanos, ¿qué cosa perdona el pecado? El amor perdona el pecado. Y el sacerdote te da Espíritu Santo, que es el amor divino. Voy a decirte una cosa que la has de entender. La famosa historia que se cuenta, una prostituta
a punto de fallecer, levantó un suspiro de arrepentimiento tan profundo que murió de ese suspiro de amor y pasó derechito al cielo. ¿Por qué? Sin confesión. Porque su amor en el arrepentimiento fue perfecto. Así que yo no tengo el habla, pero lloro mis pecados y pido perdón con perfecta contrición. Derechito vas al cielo. Pero entiéndame bien, la iglesia te pide que confieses tus pecados y cada vez que tengas pecado mortal, recuerda, una vez al año mínimo los has de confesar. Esto es precepto de la iglesia. Pero yo te recomiendo que no esperes eternamente a hacer tu confesión de tus pecados mortales, porque los vas a olvidar. Luego Dios va a decir, no, nada más, no recuerdo, A ver, traigan el volumen 3. Para que no se preocupen, hermana. Basta la contrición perfecta. Mientras mi cerebro me da conciencia. Por eso, hermanos, qué triste quedar en coma. Porque cuando estoy en coma, mi conciencia ya no se da. Ya no puedo pedir perdón. Ya no puedo suplicar. Quedar sin el habla porque tuvo un ictus cerebral y ya no puedo mover la lengua. Pero tu corazón y tu mente funcionan. Puedes pedir perdón a Dios y tú sabes, en la resurrección Dios te dará un cuerpo perfectísimo. Pero no porque Él ha perdido el habla, ahora no se puede confesar. No, los sordomudos hacen confesión. La hacen como ellos pueden. Y el sacerdote les da la absolución y ni siquiera la oyen porque son sordomudos y reciben el sacramento perfectamente. Siguiente. Señor, 7 veces le debo perdonar a mi hermano. 70 veces. Ahora, el Señor dice, dale chance. Pero siéntate, hermano, siéntate. Dale chance, dice el Señor, y perdónale. Pero tú no vas a ser boba. No vas a ser boba. Tú vas a poner un límite. Porque los varones somos niños, juguetones. Y si yo encuentro otra mujer con la cual juguetear, lo voy a hacer. Pero si mi mamá me da un buen látigo para que no lo vuelva a hacer, yo me controlo. Los varones somos niños juguetones. Nunca te metas con un hombre casado, porque solo va a jugar. Solo va a jugar. No te metas con un hombre casado. Él no te va a pagar ninguna cirugía. Él no va a pagar la colegiatura. Olvídate. Él no va a ser responsable. Siempre que una persona te pide perdón, perdónale. Pero vas a ser responsable en eso. Porque tu perdón debe ayudar a la persona a sanar. Y tu perdón no va a ser una carta libre para seguir pecando. Una persona que no maneja su sexualidad debe reconocerlo y pedir ayuda. Si yo tengo una mujer y mi mujer es sana, y con mi mujer puedo tener el acto sexual todos los días, y eso no es suficiente y necesito ir con otras mujeres, es que estoy enfermo. Estoy enfermo de lujuria. Eso sí, la iglesia te dice, tu marido, tu esposa te puede pedir el acto sexual
cada 24 horas. Quieren hacer preguntas, les dio pena y se van a morir en su pena. Menos mal que hoy llegó Teo. Los ancianos que no son capaces de penetración por limitación física, les es permitida la masturbación mutua. Yo te masturbo a ti y tú me masturbas a mí porque mi reuma no me da para el tiqui-tiqui. Tu esposa me masturbas y yo esposo te masturbo. Eso los ancianos. Pero padre, yo ya tengo 50 y no me da la gana. Pues pobre de ti, pues. Y pobre tu esposo, porque a él sí le da la gana. Pero padre, ya no es decoroso para los ancianos. ¿Y quién lo dijo? ¿El sexo no lo hizo Dios? En tu mente no es decoroso. En tu cabeza no es decoroso. ¿Acaso tú no vienes a misa después de tener la relación sexual y comulgas tan tranquilo? Sí, porque Dios dijo santo. Esto es santo. Que luego vino el pecado original y viene Satanás y nos quiere pervertir. Sí. Sí, que yo quiero cambiarme de sexo, que yo quiero un pene más largo, que yo quiero la cosa con el ano. Pero es que si no se habla así, ustedes no entienden. Ustedes tranquilamente, después de una buena, vienen aquí a comulgar y no les da pena porque Dios dijo santo. Y ahora, ¿por qué los ancianos? Es que yo ya tengo 60 años. ¿Y qué? Es que ya para los ancianos no es decoroso. ¿Y quién lo ha dicho? Tú lo has dicho. Tu cultura lo ha dicho. Dios no lo dijo. Porque ahora, como a ti, viejita, ya no te gusta, tu esposo se masturba. Y Dios te va a pedir cuentas de los pecados mortales de tu esposo. Porque van a pagar 50-50. Todos los pecados de masturbación de tu esposo que él cometió porque tú ya, yo ya soy grande. Ajá. Tú, mujer, vas a pagar 50 de estos pecados. De mí te acordarás cuando levantas sacos de cemento en el purgatorio. En el contrato matrimonial yo entrego mi genital a mi pareja. Y ahora, no, es mío, dámelo de vuelta. Yo ya tengo 60 años. Ajá. Cada 24 horas, una vez al día, te lo puede pedir legítimamente y tú has de acceder. Y como suelo decir en mis retiros matrimoniales, así que mujer, a trabajar. Y a ganarte el pan de cada día. Porque eso es el contrato matrimonial que firmaste sobre el altar. Dale chance. Pero si tú ves que el perdón le da carta blanca para seguir haciendo, porque tú ahora has de pedir. Por ejemplo, él es sincero en su perdón y él se acuesta con la colega del trabajo. El perdón va con condición: cambias de trabajo, si no, no te recibo. Y además el adúltero pierde el derecho de pedir el acto sexual. Ay, amor. Y tú, no me da la gana. Pero a ver, es que estamos casados. Pero tú perdiste el derecho con tu adulterio. Y yo puedo decir, no me da la gana. Y no peco. Pero si yo te digo a ti, amor, tú debes acceder. Solo perdiste el derecho, no perdiste la obligación. Perdiste el derecho de pedirlo, pero no perdiste la obligación de cumplir cuando yo te pido.
pido. Esta es la consecuencia del adulterio. O sea, tú vas a pedir garantías del perdón para que tu perdón no sea echado en saco roto. Si esto significa ir a otra ciudad a vivir para que él esté lejos de esta señora, de esta persona, pídelo. Pide garantías. Yo pido acceso a tu celular. Si quieres vivir conmigo, vamos a usar un solo celular. Y vas a cerrar todas tus cuentas y las vas a cerrar delante de mí y me vas a dar la clave. Porque tú y yo somos una sola carne. ¿Por qué nos vamos a tener secretos? Vas a ponerle condiciones porque tu perdón no va echado en saco roto. Para darle carta blanca de que tú le lavas la ropa y la otra le abra las piernas. Un momentín aquí. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Qué sinvergüencería es esta? ¿Qué sinvergüencería sería esta? Y que Dios preserva a todos los varones aquí presentes que somos niños juguetones de semejante tentación. Una pregunta más y nos vamos al descanso antes de la misa. A esa señorita le vamos a decir, pon las condiciones. ¿No? Cuando a ti tú pides, yo necesito una cirugía de extracción de un tumor, el médico te dice, haz esos exámenes. Y hasta que tú no traigas esos exámenes, no te va a hacer la cirugía, porque sería irresponsable hacerte la cirugía si no te has hecho esos exámenes. Y ahora en la iglesia, pues no vamos a jugar con el perdón de Dios porque alguien quiere comulgar. Las condiciones son esas. ¿Qué causa realmente tan ridícula? Es que no tenemos dinero para la fiesta. Entonces cásate en la sacristía, en tus blue jeans, sin planchar, pero obtén el sacramento. ¿Qué quieres? ¿Condenarte con la fiesta más hermosa? Y invitamos a la Filarmónica de Moscú a que te toquen chan chan, chim chim chim, tip tip, tip tip. O te ponemos la grabación de una ranchera en la sacristía y te salvas. La iglesia dice, si alguien no quiere fiesta, que no la haga. Pero el sacramento no está ligado a una fiesta. Te casas, si quieres, ni siquiera en público, sino en la sacristía, con los testigos, obviamente, con los testigos, porque no te puedes casar solo el cura y los dos, no. Matrimonio privado no se entiende así. Matrimonio privado se entiende sin congregación presente. Vamos los testigos, la pareja, tus 2 o 3 invitados, vamos a la sacristía y ahí celebramos sin misa, solo el rito del matrimonio. Y esto es válido. Y nadie se tiene que enterar de que has vivido 5, 6, 7 años en unión libre, porque matrimonio civil ante Dios no es nada. Es unión libre. Matrimonio civil para la sociedad civil es algo, pero ante Dios no es nada. Así que, como la gente que a veces se viene a confesar, Padre Teo, me quiero confesar. ¿Hace cuántos años no te confiesas? 20 años. Y te cuentan su historia y resulta que vive en unión libre. Y yo con la pena del mundo le tengo que decir, hermano, después de contarme tu media hora, tu historia, no te puedo dar la absolución. Porque no cumples las condiciones. Con la pena del mundo. Pero Padre Teo, quiero comulgar. No puedes, hermano. Si yo te dijera, no pasa nada, con tal, de tal, la amas,
La amas, comulga, yo me condenaría por ese mal consejo, hermano. Y te doy ese consejo para que des más limosna. Las tejas para la iglesia que compro con esa limosna tuya, yo las tengo que cargar en el infierno. El sacerdote que da mal consejo, pobre de él. Y porque yo no quiero caer en eso, yo les hablo clarito, hermanos, y al grano, y pan, pan, y vino, vino. Para que nadie diga, el padre Teo me dio un mal consejo. No te puedes confesar si no vives en sacramento. Y por algo será. Porque esa parte del ser humano es la parte más frágil y más débil. En Europa hay más divorcios que casamientos. Entonces, pero eso numéricamente, ¿cómo es posible? ¿Cómo que hay más divorcios que casamientos? Porque en los que se casaron hace 20 años se divorcian, pin, 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 y ahora hay muy pocos casamientos. Pero ya en Europa hay más divorcios que casamientos, imagina. Porque esa parte, la afectividad, la sexualidad que está en la base de la pareja, es lo más débil y lo más frágil en el ser humano. Y con mayor razón necesita un sacramento, y con mayor razón necesita el pudor, y con mayor razón necesita la oración y necesita el autocontrol, todo lo que hablamos ayer.